Ahora Miguel Bernal nos presentará el tema técnico como cada viernes. El foro es tuyo, Miguel. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan una semana más en estas pequeñas cápsulas con temas que consideramos de interés y de apoyo, ¿no? En la toma de decisiones, e inclusive, bueno, quienes están ya en algún medio de defensa por algún acto administrativo, creemos que este material puede serles de ayuda, sobre todo en el tema de medición de riesgos. Voy a proyectar, Héctor, la presentación, nada más pedir tu apoyo en confirmar que la puedan ver. Ahí les aparece ya, perfecto, muy bien. Pues bueno, como les comentaba, este tema que hoy proponemos nos parece de singularidad en cuanto a trascendencia, no solo en temas de medios de defensa, creo yo que bueno, todos quienes aplicamos o que nuestra especialidad implica la revisión, observancia y conocimiento de una ley, en algún momento hemos revisado una jurisprudencia, ¿no? Ya no es un tema quizás propiamente de los abogados, de muchos especialistas, inclusive en el caso de la materia contable, han tenido la necesidad de revisar en forma de apoyo este tipo de criterios que emanan de tribunales como una fuente de derecho para complementar, insisto, nos parece relevante en cuanto a la toma de decisiones y particularmente para la medición de riesgos. Como lo vamos a ver más adelante, quizás en una primera instancia o en la primera fase de la implementación de esta decisión no tenga una repercusión directa, sin embargo, sí vale la pena desde una perspectiva personal valorar si existe o no existe un criterio que pueda apoyarnos en caso de una contingencia ante autoridades, poder dimensionar qué probabilidad de resultado de defensa vamos a tener allí a los recursos ordinarios. Eh, Como preámbulo, creo que es importante primero tocar el tema de qué es una jurisprudencia. Quizás ustedes ya lo tengan muy presente, pero en forma ilustrativa y nos va a ayudar un poco en el desarrollo del tema que proponemos, entender en esencia o a grosso modo qué es una jurisprudencia. Como lo señala la lámina, es una interpretación de una ley de carácter obligatorio y que emana de ejecutorias o precedentes de tribunales competentes. Aquí podemos identificar tres elementos que me parecen los distintivos de un criterio de jurisprudencia. La doctrina, los propios tribunales le dan el carácter de una fuente de derecho, le dan otras características. Creo yo que estas tres son en las que todos coinciden. La interpretación de una ley, que es de carácter obligatorio para determinados sujetos y que emana de tribunales competentes a partir de la resolución de juicios que se ponen en su conocimiento. Y estos tribunales pues deben de tener competencia originaria en ley para poder emitir este tipo de criterios. La jurisprudencia también se ha analizado en cuanto a su concepto desde distintos enfoques y a partir del objeto que tiene la emisión de la misma o al cual se dirige la interpretación de la ley. Por una parte, puede ser confirmativa, desde el sentido de ratificar el contenido o lo que prevé una disposición. Aquí un caso o un ejemplo práctico es cuando se somete a análisis de los tribunales la constitucionalidad de una ley o en el caso de disposiciones de carácter general de menor rango, si son conforme a la misma. Ese es el enfoque confirmativo. También puede ser supletoria la interpretación, a partir o de esta interpretación supletoria, con el uso de los métodos hermenéuticos que reconoce las distintas materias, lo que se busca es llenar vacíos, ¿no? O lagunas, es decir, aquellos conceptos que no define la ley o aquellas situaciones de derecho que no están reguladas o que no contempló el legislador al el momento de la emisión de una norma, pues bueno, la interpretación ayuda a llenar o a colmar estas lagunas o estos vacíos, pero también ayuda a aclarar ambigüedades, una ambigüedad entendida como cuando un concepto, un término, una institución o una obligación permite tener una doble significación o más, ¿no? Entonces aquí nos ayuda la interpretación que emprenden los tribunales para aclarar cuál de las distintas significaciones es la que realmente fue la voluntad del legislativo regular. Y puede ser
interpretativa propiamente dicha, que es únicamente desentrañar el sentido y alcance de una ley, ¿no? Darnos ese entendimiento y que sirva como una extensión del contenido o del texto empleado para en su promulgación. Al final de cuentas, la jurisprudencia, ¿qué función tiene? La jurisprudencia tiene una función regulatoria, ¿sí? Que consiste en mantener o buscar la estricta aplicación de la ley, pero sobre todo unificar el entendimiento a los sujetos o los destinatarios de la misma para su correcta aplicación y observancia. Ahora, como les comentaba, pues identifico yo 3 elementos que me parecen coincidentes en los distintos actores que han definido esta institución de las jurisprudencias o esta fuente de derecho. Entre ellos es los sujetos que la pueden emitir, ¿no? Los tribunales competentes derivados de los precedentes, ejecutorios o asuntos que se ponen a su conocimiento. Particularmente, y hacemos aquí la precisión del tema hacia adelante, vamos a acotarnos a aquellos órganos del Poder Judicial que pueden conocer de amparo, o bueno, los mecanismos de control constitucional, como se les llama, ¿no? Está el juicio de amparo, tenemos la acción de inconstitucionalidad, tenemos también la controversia constitucional. Respecto a estos órganos nos vamos a centrar para las conclusiones posteriores, y de estos órganos del Poder Judicial, ¿quiénes pueden emitir? La Suprema Corte, actuando en pleno o en salas, los plenos de circuito, que es un tribunal colegiado que se implementa a partir de las reformas constitucionales del 2011 y en ley de amparo en 2013, 2 de abril de 2013, que entra en vigor esta nueva ley de amparo, y los tribunales colegiados de circuito. Ellos son, en materia propiamente dicha de mecanismos de control constitucional, quienes pueden emitir jurisprudencia. También hay otros tribunales que en su ámbito de competencia tienen esta potestad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente en el aspecto electoral, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el tema contencioso administrativo, tiene la potestad a través de su sala superior o salas regionales y auxiliares especializadas a emitir criterios o precedentes, y bueno, obviamente algunos tribunales de lo contencioso administrativo estatales. En estos casos, es curioso porque se regula en las disposiciones procesales, en las sustantivas, inclusive en las orgánicas, esta potestad. En la experiencia en Bajío, son muy pocos los tribunales que han emitido criterios. Parece que es como una facultad que es letra nada más y que no se ha ejercido por parte de los mismos. Y bueno, otro de los elementos que comentábamos es la obligatoriedad o el carácter obligatorio que tienen las jurisprudencias. Concretamente, en la materia de amparo, el artículo 217 de la ley reglamentaria nos establece el esquema de el esquema de obligatoriedad para los criterios emanados de asuntos de amparo. Aquí en esta tabla intentamos representar en forma gráfica y para dar mayor claridad cómo opera esta obligatoriedad, que parte de un principio fundamental, que es el principio de jerarquía orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, internamente el Poder Judicial de la Federación va a tener una pirámide, un escalafón de tribunales de mayor rango y hacia abajo. El tribunal o nuestro máximo órgano de justicia es la Suprema Corte de Justicia, que puede actuar en pleno o puede actuar en salas, ¿no? La Corte tiene una división de 2 salas, integradas por 5 ministros cada una de ellas, con un área o materia de especialización y con un presidente. Cuando opera en salas, pues bueno, pueden emitir también criterios. Cuando actúan en pleno, lo pueden hacer de igual manera, ¿no? Evidentemente, la jurisprudencia de pleno es la jurisprudencia máxima, es la jurisprudencia revertible. De salas, en este caso, pues va a ser aplicable para todos los órganos jurisdiccionales hacia abajo, ¿no? Que serían plenos de circuito, tribunales colegiados y cualquier tribunal en el país, sin importar la materia, pues lo obliga a la jurisprudencia de las salas. Únicamente la jurisprudencia de las salas no obliga al pleno y la del pleno se obliga a todos hacia abajo. En el caso de los plenos de circuito, va a obligar a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios de circuito y a los juzgados de distrito, que son órganos federales, y a cualquier tribunal local de cualquier materia, siempre y cuando se ubique dentro de su demarcación territorial.
Luego, entonces, cuando tengamos una jurisprudencia de pleno de circuito, hay que observar que solamente va a vincular a aquellos tribunales que se encuentren dentro de su territorio o donde ejercen su jurisdicción, a quienes no van a obligar, desde luego, a la Suprema Corte y a los otros plenos de circuito y tribunales que no están dentro de esta demarcación territorial. Y en el caso de los tribunales colegiados de circuito, opera de la misma manera. Va a vincular a tribunales unitarios, juzgados de distrito, que son órganos federales, y a cualquier tribunal local, sin importar la materia, siempre y cuando esté dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción el tribunal colegiado. En caso de corte, pleno de circuito dentro de su mismo territorio o fuera de este, y tribunales colegiados y de estatales fuera de la demarcación territorial, no va a ser vinculante su jurisprudencia. Entonces, eso es también un punto muy importante a reflexionar en el momento de decidir o de evaluar si aplica o no aplica un caso concreto una jurisprudencia. Evidentemente, lo que se busca en el momento de analizar un caso concreto es que haya algún pronunciamiento de la Corte. ¿Por qué? Pues porque brincamos, ¿no? Este obstáculo, o más bien esta restricción de territorialidad. Si en un momento dado tenemos una tribunal colegiado de circuito o pleno de circuito, hay que procurar que sea del lugar en donde vamos a llevar el litigio o del lugar en el que tenemos nuestro domicilio en cualquier índole. Puede ser convencional, puede ser domicilio fiscal. Es importante buscar criterios que sean aplicables a esto, lo cual no descarta que los de otros territorios puedan servir como orientadores o para algún medio de defensa que tuviéramos que emprender para encontrar una resolución administrativa que afecte nuestros intereses. Otras consideraciones del tema de la jurisprudencia es que la jurisprudencia al momento de su publicación no deroga la ley que interpreta. Únicamente se pronuncian respecto a ella, sin embargo, la ley sigue vigente. La publicación no va a hacer que ésta deje de tener efectos. De tal forma que no generan declaratorias generales de inconstitucionalidad, y particularmente en la materia fiscal, que es donde más nos vamos a acotar, pues están prohibidas por la Constitución. Luego, entonces, la jurisprudencia, si se quiere obtener el beneficio que contiene ese pronunciamiento, deberemos ir a los tribunales y en los tribunales solicitar que nos sea aplicada en nuestra esfera personal para de tal forma poder ejercer el derecho que se reconoció a través de ella. Otro punto muy importante, la jurisprudencia no obliga a las autoridades administrativas, solo a los tribunales. Por eso al inicio de la charla señalaba que de una forma directa o de una forma inmediata la jurisprudencia en la toma de decisiones pareciera ser que no tiene una repercusión mayor. ¿Por qué? Pues bueno, porque las autoridades administrativas al momento de resolver, de fiscalizar, de revisar el cumplimiento de alguna obligación o la petición de reconocimiento de un derecho, no van a ir a estas jurisprudencias. Curiosamente, muchas resoluciones las citan y parten de ellas para tomar su definición. Sin embargo, cuando uno las hace valer como respaldo de lo que pide o de lo que busca defender, pues dicen, no estoy obligada a observarlas. Este criterio y esta posición viene de una jurisprudencia, precisamente de la segunda sala de la Corte, en el cual nos señala que las resoluciones administrativas, para estar debidamente fundadas y motivadas, no deben de observar las jurisprudencias emitidas, ¿no? De ahí que concluyamos que la jurisprudencia solamente obliga a los tribunales, a las autoridades administrativas no va a tener un efecto vinculante directo y hay un reconocimiento inclusive por parte de la Corte. Un punto que nos parece importante también a destacar. Ahora bien, la jurisprudencia conforme a la ley anterior sigue vigente en lo que nos una ley vigente. Esto viene en parte de los transitorios de la ley de amparo. Lo que nos quiere decir es que si una jurisprudencia se emite conforme a una ley anterior y esta nueva ley se deroga por otra nueva, seguirá siendo aplicable la jurisprudencia siempre y cuando la ley nueva no varíe el sentido o la esencia de la ley anterior que se interpretó, ¿no? Entonces tenemos aquí otra consideración, otro punto fino que es importante considerar. Y el que nos atañe hoy y de donde sale el tema que proponemos. Ninguna jurisprudencia tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Vamos a abundar más sobre este tema, pero esta es una disposición que encontramos en el 217, último párrafo de la ley de amparo, y es otro de los puntos medulares, me parece, que hay que observar al momento de definir si una jurisprudencia nos va a aplicar o nos va a aplicar y qué alcance tendría, y inclusive
vamos a dimensionar riesgos a partir de este principio y también del carácter obligatorio que ya revisamos conforme a esta pirámide jerárquica y con base en estos 4 puntos de consideración. Bueno, el principio de retroactividad como una base constitucional tiene el artículo 14 constitucional, en materia de amparo el artículo 217, último párrafo que ya mencionábamos, y bueno, en esencia, o de manera general, la retroactividad, con independencia de esa jurisprudencia o sea, una norma, debe entenderse como la prohibición de aplicar una ley posterior a una situación de derecho regulada bajo una ley anterior en perjuicio de la persona, ¿no? Entonces, este es el principio de retroactividad en su esencia. Si bien una ley posterior que desconoce un derecho que la ley anterior me reconocía y la situación que generó este derecho era conforme a esta ley anterior, pues bueno, la nueva ley no me lo puede venir a restringir, no me lo puede venir a desconocer por su emisión, ¿no? Yo seguiré rigiendo mi derecho con base en esta ley anterior que me lo otorgó, me lo reconoció, y ya en o en futuros actos o en futuras situaciones, sí me aplicará la nueva, siempre y cuando sea con fecha posterior a que se promulgue. Esto en esencia es el principio de retroactividad, y este principio de retroactividad pareciera ser en esencia, y en este término que estamos planteando, se extiende a la aplicación de jurisprudencias. En este sentido, tenemos una primera aproximación, como lo proponemos, en la jurisprudencia 199 de 2016 de la segunda sala. Aquí lo que nos dice o lo que hizo la segunda sala de la Corte es interpretar este párrafo del artículo 217 para darnos mayor claridad de cómo aplica la retroactividad o cómo aplica el principio de retroactividad en la aplicación de jurisprudencias. Concretamente, el texto de la ley de amparo dice que no se podrá dar efecto retroactivo en ninguna jurisprudencia en perjuicio de cualquier persona, y con base en esa expresión tan sencilla, la Corte emite este pronunciamiento, esta interpretación, y nos da el caso concreto en el cual hay una violación al principio de retroactividad de jurisprudencias, ¿no? Y el caso concreto es, iniciamos un procedimiento y existe una jurisprudencia que afecta o que tiene que ver directamente, ya sea con la procedencia, con la pretensión, con la misma acción, con el seguimiento o trámite del asunto, o con la cuestión de fondo, ¿no? Al momento que nosotros determinamos una defensa, identificamos la jurisprudencia, decimos que esta jurisprudencia me va a ayudar o a afectar directamente alguno de estos aspectos, me acojo a ella y con base en ella fundo mi acción o mi juicio. Luego, previo a la emisión de la sentencia de este asunto que presentamos con base en la jurisprudencia que observamos, viene la emisión de otra jurisprudencia que cambia, supera o abandona el criterio anterior. Luego, entonces, si promovemos nuestro juicio con base en una jurisprudencia, antes de la sentencia se emite una distinta que varía el sentido, abandona o supera ese criterio, pues bueno, estamos en el segundo de los, requisitos para que pareciera hay una violación al principio de retroactividad. Y finalmente, que este nuevo criterio se aplique en la sentencia y por consecuencia nos genere un perjuicio a un derecho que nos tenía, a un derecho de seguridad jurídica. Es decir, como lo comentamos, en esta sentencia no me aplican el jurisprudencia que yo observé y en la que yo fundé mi demanda o mi recurso, me aplican la nueva y por más en ello, pues mi vía se ve infundada, se ve improcedente o me niegan el derecho. En estos casos, o en este caso concreto, dijo la segunda sala, hay violación del principio de retroactividad de las jurisprudencias, o en apariencia, por eso hablamos de una primera aproximación, nos da a entender que hay una violación. Entonces, con esta primera consideración, pudiéramos pensar, oye, si yo observé una jurisprudencia, promoví mi juicio con base en ella, pareciera que estoy ya protegido simplemente con el hecho de haber presentado o con la constancia de haber presentado antes de la emisión de la nueva jurisprudencia que me ha sentido opuesto a lo que yo había observado. Sin embargo, tenemos esta segunda consideración que aquí me parece que es donde está el punto fino y aquí es donde está la trascendencia y el aspecto de evaluación que debemos hacer al momento de observar una jurisprudencia y aplicarla. Esto es, o quizás sea más difícil de identificar porque esta segunda consideración se observa en ejecutorias que no generaron tesis o criterios. Muchas veces en la práctica pues nos vamos
al portal o al IUS, ¿no? Que es donde están compiladas todos los criterios de tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte, actualmente de plenos de circuito históricos hasta la quinta época, ¿no? Y buscamos, ¿no? Algún criterio que pueda apoyar el caso concreto que estamos nosotros revisando. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista que también la Suprema Corte tiene un portal o un sistema de compilación de las resoluciones de las cuales se emanan estas tesis o estos criterios, y entre ellos están amparo directo en revisión 7-2015 y 2500 del 2016 de la segunda sala, y una contradicción de tesis que no generó criterio, que fue la 182-2014 del Pleno. En el contenido de estas resoluciones hay algo que llama mucho la atención, y es que define otro aspecto medular de la retroactividad de las jurisprudencias. Y este es el principio, bueno, o lo vamos a llamar para efectos prácticos, el principio o la aplicación horizontal y no vertical de la retroactividad. Y concretamente, ¿a qué hace referencia la Suprema Corte en estas ejecutorias? No se puede analizar en forma aislada este artículo 217, último párrafo, que dice que no se puede aplicar retroactivamente la jurisprudencia en perjuicio de nadie. Hay que armonizarla con otros principios que contiene la misma ley de amparo y la propia Constitución, entre ellos el principio de jerarquía orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a partir de esa armonización dice, oye, yo no puedo desconocer las jerarquías o los rangos, grados que tienen los tribunales dentro del Poder Judicial de la Federación para evaluar la aplicación de la retroactividad o irretroactividad. Luego, entonces, tenemos que la retroactividad solamente va a aplicar en un plano horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Para ser un poco más claro. Si al momento que promovemos un juicio hay una jurisprudencia de un pleno de circuito que nos da o nos reconoce un derecho, y en el trámite del juicio viene una jurisprudencia de la Corte que dice que ese derecho no es procedente y nos lo aplican en la sentencia, ahí no hay violación al principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene mayor rango que el tribunal colegiado que emitió la jurisprudencia previa. En esos casos no hay retroactividad y nos pueden aplicar válidamente una jurisprudencia que no conocíamos al momento de presentar nuestra demanda, pero porque la emitió un órgano de mayor rango, en este caso la Suprema Corte, nos la pueden aplicar sin violar derechos. Opera horizontal y pareciera ser que aquí el principio de retroactividad se ve muy limitado, únicamente si el tribunal colegiado vamos a suponer, del Estado de Querétaro, me reconoce un derecho y en el trámite del juicio otro tribunal colegiado del Estado de Querétaro en sentido contrario, y me aplican el segundo criterio, ahí sí hay una violación porque hay un plano horizontal, estamos hablando de tribunales del mismo rango, ¿no? Entonces, esta es una precisión, me parece muy importante observar. ¿Por qué? Pues porque puede cambiar o puede variar de forma sustancial nuestra estrategia de defensa o la decisión que tomamos preliminarmente. Voy a poner un ejemplo práctico que ya nos ocurrió hace un par de años. Ustedes recordarán que en términos del artículo 22A del Código Fiscal de la Federación, nos reconoce el derecho a el pago de intereses en devoluciones extemporáneas. Este artículo 22A trae un párrafo que señala que si los intereses no se consideran en la resolución o no se contemplan en el pago, se entiende que son negados, y pareciera ser que de esa literalidad teníamos o a partir de que en la resolución no se consideraban, habiéndose configurado los intereses, o en el estado de cuenta bancario no se veía que los hubieran contemplado, podíamos ir a un recurso de revocación o a un juicio de nulidad. Viene con posterioridad un criterio de un pleno de circuito en la Ciudad de México que dice que no podemos pelearnos contra un estado de cuenta que no trae pago de interés. Primero tenemos que ir a pedirle a la autoridad, págame los intereses que no me devolviste, y si la respuesta es negativa, contra esa respuesta negativa, podemos ahora sí pelearnos en medios de defensa. Ese criterio entonces nos daba un derecho de ir a pedirle a la autoridad, que la autoridad nos negara e irnos a pelear, pero inclusive nos daba la posibilidad de poder solicitar 5 años de pagos de intereses en devoluciones extemporáneas en ese periodo conforme a la prescripción que regula el Código Fiscal. En muchos casos se intentó esto, ¿no? Con base en esa jurisprudencia, y durante el trámite viene una jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que no,
que el momento era con el estado de cuenta. De forma sustancial varían el criterio, porque uno lo decide, que te nieguen y luego vienes a combatir y tienes tu plazo de 30 días. Pero la Corte dice, no, tuviste que haberte peleado antes de pedirle la autoridad. Por tanto, ya no puedo estudiar tu petición porque tienes un tema de extemporaneidad en tu recurso. Este es un ejemplo de cómo no, de que aunque venga un criterio posterior que nosotros no conocíamos, no lo pueden aplicar y no están violando el principio de retroactividad, de retroactividad de las jurisprudencias. Insisto, por eso es muy importante tener presente que opera solo en un plano horizontal y que si viene un criterio posterior, puede alterar o puede variar sustancialmente nuestra estrategia o puede variar sustancialmente nuestro derecho, por supuesto. Y bueno, nada más para resaltar, si bien de la Suprema Corte no ha habido una tesis que sintetice este posicionamiento, pues ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió un precedente en el cual resalta que de la revisión al criterio de la Suprema Corte únicamente nos va a aplicar la retroactividad en un plano horizontal. Luego entonces, si ellos observan que hay una jurisprudencia de la Corte y se opone a una de un tribunal de menor rango, nos aplicarán la de la Corte, aunque sea contraria a nuestros intereses, ¿no? Esto también hay que pensar lo que puede ser en sentido opuesto, ¿no? Si hay un criterio que no nos reconoce un derecho y posteriormente lo hace, pues también pudiéramos nosotros jugar con esta consideración o este punto fino en cuanto al tema de aplicación de la jurisprudencia. Pues de mi parte sería el tema. Abro un espacio de preguntas en caso de que hubiera y bueno, pues agradecerles a todos. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos. Como siempre en estos viernes de tema técnico y 5 minutos de diario oficial de la Federación. Gracias, Israel, por tus comentarios. Pues bueno, pues seguirán recibiendo invitaciones con estos temas y espero que sea de utilidad. Los vamos a subir en un ratito más a nuestro canal de YouTube y a ver si nos ayudan con su suscripción. Pues buen día, gracias a todos. Muchas gracias a todos, saludos.